¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa de informes. Hoy tenemos varios temas, algunos de ellos muy especiales. Mirá, te vamos a contar, por ejemplo, cuáles son las exigencias de Rusia para llegar a una paz al menos de 30 días con Ucrania. Pero también vamos a terminar de mostrarte nuestro recorrido por El Salvador. Vas a conocer una de las cárceles más grandes. La otra semana te mostramos el CECOT, el Centro del Terrorismo contra los Terroristas. Es la cárcel más grande de América Latina, pero hay una cárcel común y te va a sorprender. También un arma láser que se está diseñando en este momento. Pero si les parece, comenzamos con este tema que es de último minuto, que concita la atención del mundo entero y tiene que ver con la ansiada paz allí en las puertas de Europa. A ver, ¿cuáles son las exigencias que está pidiendo el presidente ruso? Me refiero a Vladimir Putin, justamente para firmar la paz por 30 días. Mirá, vamos a repasarlo. En las exigencias de Putin para acordar la paz con Ucrania, por eso allí lo ves al presidente ruso y al presidente ucraniano. Primero, dice Putin, Ucrania no puede ser miembro de la OTAN. Esto es una condición sine qua non que la ha puesto desde el primer minuto de las exigencias con el presidente Donald Trump. Después dice que los miembros de la OTAN no pueden desplegar tropas en Ucrania, ni siquiera en la condición de fuerzas de paz, como propone Reino Unido y Francia, y también, recordás que te lo contamos aquí, uno de los primeros en proponer esto fue justamente el gobierno español. Bueno, eso no lo acepta Vladimir Putin, como tampoco, y esto lo puntualizó, si hay tregua, Estados Unidos y la OTAN deben suspender la provisión de armamentos e inteligencia a Ucrania. Esta también es una de las principales condiciones que pone el presidente ruso Vladimir Putin. Pero ¿qué más le propuso el presidente ruso a su par norteamericano? Justamente para aceptar esta tregua por 30 días y ni que hablar por una tregua de total. Bueno, que Ucrania debe retirar sus tropas de Kursk. Kursk, recordemos, es territorio ruso invadido por tropas ucranianas. Un territorio ruso que te decía que Ucrania invadió ¿cuándo? En agosto de 2024. En esta fecha y semanas posteriores, Ucrania había invadido el 40% de Kursk. Ahora domina solo el 20% justamente porque Rusia recuperó gran parte de su territorio. Ucrania, dice Vladimir Putin, también debe ceder la soberanía de ciertas zonas que Rusia ya ocupó durante la invasión. Este es un punto clave en el que Vladimir Putin es inflexible y su par ucraniano por ahora no lo estaría aceptando. Por último, el presidente ruso también dice que se debe establecer un dispositivo para monitorear la zona de frontera entre ambos países que establezca las responsabilidades en caso de violación de tregua. Es Putin, en este caso, quien le dice a Donald Trump que quien puede romper esta veda, este alto el fuego, es Volodymyr Zelensky. Otra de las condiciones que pone el presidente ruso es que se debe establecer un método que permita intercambiar prisioneros militares y civiles, incluidos niños y mujeres, entre Rusia y Ucrania. En este punto están de acuerdo los dos países. Dejamos por un momento lo que ocurre en Europa, y digo por un momento porque vamos a seguir ahora con Rusia y un informe de inteligencia europeo, pero vamos a pasar a nuestra región porque hay un tema que preocupa y ocupa y mucho a Brasil, porque las dos organizaciones de narcotráfico y criminales más importantes de ese país se han unido para realizar actos criminales de mayor envergadura. Por eso, Brasil está en alerta.
En Brasil, la alianza entre el primer Comando Capital con el Comando Vermelho, las dos organizaciones criminales más grandes y sanguinarias, puso en alerta no solo al gigante sudamericano, sino a toda la región. Podría provocar un aumento del narcotráfico internacional y el de armas. Esta unión, considerada inédita por los especialistas en seguridad, no sorprende. En julio de 2024 fue divulgado el informe del Foro Brasileño de Seguridad Pública. El trabajo ya advertía sobre la expansión sin precedentes del crimen organizado, sobre todo en la Amazonía, hasta el punto de que el gobierno, que ya había renovado la presencia de las fuerzas nacionales hasta fines del año 2024, ha decidido ampliarla en la frontera con Venezuela y en 4 zonas indígenas de Río Grande do Sul. Lo ocurrido el sábado 15 de febrero por la noche en Río de Janeiro fue la última pieza de una escalada de violencia que está haciendo que Brasil se parezca cada vez más a México. Después de la detención de Rodolfo Mañaes Viana, de 34 años, también conocido como Topo, importante miembro del Comando Vermelho, sus hombres asaltaron a tiros la comisaría donde estaba encarcelado. Un policía resultó herido. Brazos armados de este grupo narco ya habían disparado contra un helicóptero de la policía. Estos incidentes se produjeron en un momento muy delicado para la seguridad del país. Según el fiscal de San Pablo, Lincoln Gaquilla, que vive escoltado desde hace años por sus procesos contra el primer comando de la capital, y un informe de inteligencia de la Secretaría Nacional de Políticas Criminales, las dos principales organizaciones llegaron a una tregua y firmaron una alianza sin precedentes. La unificación de los abogados del PCC y del Comando Vermelho fue formulada por miembros de alto rango de las dos facciones. El objetivo sería fortalecer los grupos criminales para, sobre todo, defender las reivindicaciones de sus líderes presos en el sistema penitenciario federal, señala el informe. Esta tregua ya existía en Río de Janeiro y San Pablo. La unión de las dos mayores organizaciones criminales del país podría provocar un aumento del tráfico internacional de cocaína, pero también del tráfico de armas hacia Brasil. Se trata de un reparto de rutas y sobre todo de un fortalecimiento aún mayor de estas organizaciones, afirmó el fiscal. Las investigaciones criminales han llevado a las autoridades a demoler edificaciones de lujo en favelas de Río construidas para lavar dinero de estas organizaciones narco. Una urbanización de lujo ubicada en una favela de Río de Janeiro con piscinas y cocinas de mármol empezó el proceso de demolición por parte de las autoridades locales, ya que presuntamente fue construida con dinero procedente del narcotráfico. El Ayuntamiento de Río de Janeiro inició el derribo de 40 construcciones irregulares de hasta 6 pisos de altura situadas en el interior de la barriada Carioca de Maré. Según las investigaciones policiales, el crimen organizado utilizaba esta urbanización para lavar dinero del tráfico de drogas. Con un valor estimado en $5,5 millones, este complejo estaba siendo construido sin ninguna autorización municipal, y aunque la mayor parte estaba aún en obra, lo que llamó la atención fue la existencia de 2 lujosos áticos con piscina ya terminados. Uno de ellos era un dúplex con solarium, acabados de mármol y amplias vistas, mientras que el otro era un cuádruplex con jacuzzi, vestidor y un cuarto lleno de botellas de vino y de champán. Según los expertos, el objetivo de la tregua entre los dos grupos criminales es presionar juntos, a través de sus abogados, para relajar las normas dentro de las cárceles y facilitar así la fuga de sus líderes. El otro motivo es una mayor colaboración en las dos principales rutas de tráfico de cocaína en Brasil. La primera es la llamada Caipira y está controlada principalmente por el PCC. Comienza en Bolivia, pasa por varios municipios del estado de Sao Paulo, llega al puerto de Santos y desde allí continúa hacia África y Europa. La otra ruta es controlada por el Comando Vermelho.
y es el río Solimões, en la selva amazónica, por donde entra la cocaína colombiana y peruana. La tregua también podría tener un impacto internacional. Ambos grupos se están expandiendo cada vez más fuera de las fronteras de Brasil. A principios de febrero, un joven brasileño apareció carbonizado en un contenedor de basura en una playa de Lisboa. Según las autoridades, los autores eran miembros del Comando Vermelho. La situación es tan grave que esta semana los ministros de Justicia de Brasil y Portugal firmarán acuerdos bilaterales para luchar conjuntamente contra la delincuencia organizada en los dos países. Sin embargo, el PCC sigue siendo actualmente el mayor a escala mundial, llegando inclusive hasta Australia. El PCC opera en 23 países y tiene una fuerte presencia en todo Brasil. Además del PCC y del Comando Vermelho, otros grupos están disputándose el territorio. Uno de los criminales más buscados estos días en Río de Janeiro es Álvaro Malaquias Santa Rosa. El hombre está siendo investigado por la Policía Federal por terrorismo, como jefe de la facción del Tercer Comando Puro. Álvaro podría convertirse en el primer traficante acusado de terrorismo en Brasil. Estos días estuvieron reunidos en Bruselas la mayoría de los presidentes que forman parte de la OTAN y de la Unión Europea. No estuvo presente Estados Unidos y allí, se presentó un informe de inteligencia elaborado por Alemania y por Dinamarca. ¿Sabes lo que tiene, el temor que tienen? Lo han debatido entre los presidentes, es que Rusia invada a otro país de la OTAN antes del 2030. Te lo presento de esta manera, información destacada que ocurrió en las últimas horas. La Unión Europea, como te decía, teme que Putin ataque a un país de la OTAN antes del 2030. Lo advierten los servicios de inteligencia de Dinamarca y Alemania. Esto se presentó y se llamó justamente el Libro Blanco. El comisario de defensa justamente de la OTAN, Andrius Kablius, dijo textualmente: el Kremlin se está preparando para poner a prueba el artículo 5 de la OTAN. ¿Qué es este artículo? Lo vemos ahora. Es uno de los más importantes del tratado. Un ataque armado contra uno o contra varios en Europa o en América del Norte se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas. Habla de los países, de las naciones que componen la OTAN. Otro de los puntos que trata estos informes de inteligencia es que Europa debe estar preparada para el peor escenario posible. Siempre hablando de quién, de Vladimir Putin, del presidente ruso. Dice el informe de inteligencia, si a Rusia se le permite alcanzar sus objetivos en Ucrania, esto es quedarse con parte de los territorios que ya tomó, su ambición territorial se extenderá más allá. Por ejemplo, no lo nombra el informe, pero, por ejemplo, Polonia. Rusia seguirá siendo una amenaza fundamental para la seguridad de Europa, dice el informe de inteligencia, incluyendo su postura nuclear más agresiva y el posicionamiento de armas nucleares en Bielorrusia. Esto ya ocurrió, te lo mostramos aquí en Canal 26. Ahora, a este punto, ¿qué dice Vladimir Putin? Bueno, Estados Unidos también tiene escondidas armas nucleares en países europeos no nucleares. Y por último, el informe de inteligencia asegura que Rusia está alimentando de manera persistente las tensiones y la inestabilidad en la vecindad
de Europa se refiere a los países bálticos. Esto es lo último que tenés que conocer que ocurrió y que tiene que ver con lo que está sucediendo allí, entre Ucrania, entre Rusia, las negociaciones y lo que piensa la OTAN de lo que puede llegar a hacer Vladimir Putin en 2030, que es acá la vuelta, apenas 5 años adelante. Te dije al comienzo que íbamos a seguir y te íbamos a seguir mostrando todo el material que conseguimos en El Salvador. Mira, al último te voy a mostrar, el último informe va a tener que ver con una de las mayores cárceles que hay en El Salvador, donde están los presos comunes. Pero ahora El Salvador de Nayib Bukele se recupera y está siendo justamente uno de los países de la región que más turismo está recibiendo. ¿Y sabes cuál es una de esas claves? El Bitcoin, porque El Salvador es un país Bitcoin, mirá. El Salvador fue el primer país que adoptó al Bitcoin como moneda legal, lo hizo su presidente Nayib Bukele, y estamos en Bitcoin City. En este lugar se estableció por primera vez el comercio y se impulsa el comercio con Bitcoin. Vamos a hablar justamente con el impulsor de la ciudad Bitcoin. El hecho de poder pagar con Bitcoin, añadido al combate contra los pandilleros y la seguridad de la que hoy goza el país gobernado por Nayib Bukele, lo hace muy atractivo para el turismo y nuevas inversiones. Pero, ¿cómo es realizar una transacción comercial con Bitcoin? Por lo general tienen un código QR o si no tienen acá la wallet en el teléfono, ¿verdad? Por ejemplo, estamos comprando tres aguas y él acá pone, ves que la cantidad son 3 aguas, la cantidad cuesta $1 cada agua y aquí te dice son $3, el equivalente a 2.969 satoshis o SAT, que es la unidad menor de Bitcoin, ¿verdad? Entonces, cuando un cliente viene, él presenta, esta es una factura y vengo yo, abro mi wallet, aquí pasó ya, ¿verdad? Entonces ahora él viene acá y puede clicar y dice, me pagaron $3 y aparece la cantidad en Bitcoin, ¿verdad? Y él puede decidir también si lo quiere dejar en dólares o lo quiere dejar en Bitcoin, ¿verdad? Y si lo deja en dólares, eso no fluctúa. Si lo deja en Bitcoin, eso sí fluctúa, ¿verdad? Y aquí vas a ver cómo los hoteles pueden recibir pagos con tarjeta de crédito, cash y Bitcoin. Entonces, lo mismo que antes un negocio pequeñito no podía hacer de venderle su producto a un turista porque llegaba acá y aquí sí se puede pagar con tarjeta de crédito, ahora es una inclusión para todos, ¿verdad? El rótulo que te da la bienvenida, realiza tu pago con tu cuenta aquí, con dólares, tarjeta o Bitcoin. Ella puso el precio, $1.50 de dólar. Ahora yo vengo, abro mi billetera, escaneo esa factura y me dice que estoy pagando $1.50 o la cantidad en SAT, en Bitcoin, que son 1.480 SAT. Le digo sí y listo. Una de las cosas súper importantes es que este pago se hizo peer-to-peer, ¿verdad? Como se dice en inglés, que fue de persona a persona, entonces no hay nadie, no hay un intermediario. Cuando la gente dice, ¿cuál es el beneficio de los comercios para aceptar pagos con Bitcoin? Ese es un beneficio inmediato. Para los turistas que vienen, también es un beneficio que hoy en día nosotros tenemos un cajero automático, un cajero normal acá en el Zonte, pero el primer cajero que tuvimos fue un cajero de Bitcoin. Y antes del cajero de Bitcoin, aquí no había un cajero, entonces o era efectivo o era con tarjeta, ¿vea? Y era lo que te decía, que cuando el turista salía a la calle, no había una inclusión financiera, porque los comercios no podían participar en un sistema financiero, ¿vea? Los efectos favorables del método Bukele contra la delincuencia y las facilidades que otorga este tipo de transacciones
le ha dado a El Salvador un impulso al turismo que no debería haber perdido. Enia Guiñada, la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo, es quien se lo cuenta a Canal 26 en primera persona. Como representante justamente del turismo de El Salvador, ¿cómo se logró que sea buscado El Salvador ahora como centro turístico mundial? Definitivamente fueron las acciones acertadas que tuvo nuestro presidente Nayib Bukele para poder combatir el tema de delincuencia, la inseguridad que vivió el país muchísimos años atrás, en donde nadie tenía ni en su imaginación venir a visitar a El Salvador, porque era el país más peligroso en ese momento. Y ahora pues eso es una historia ya que contar, porque todas las acciones que ha tenido el gobierno central a través del liderazgo del presidente Bukele ha permitido que la ciudadanía y también los extranjeros puedan disfrutar de todo esto. Claro, porque pasaron a ser del país prácticamente más inseguro del planeta a uno de los más seguros. Digamos, más peligrosos, porque de donde veníamos nosotros era una historia totalmente triste para las familias salvadoreñas. Y ahora justamente celebramos esta seguridad, esta libertad de poder visitar los diferentes destinos turísticos de nuestro país, el poder estar abiertos también a poder recibir esa cantidad de turismo internacional que ha decidido posicionar también al país como uno de los lugares a visitar para el 2025 ya. El presidente siempre ha recalcado algo, y es que los espacios públicos deben ser mejor que el privado, y eso es nuestro empuje a diario desde la cartera de turismo. Siempre hay todo un tema del plan control territorial, que es la estrategia de seguridad que está implementando el gobierno central, donde permite también estar al pendiente de cualquier situación pequeña que pudiese darse o estar preparados a cualquier percance. Eso es algo que realmente, si bien es cierto, ahora disfrutamos de una completa seguridad, pero no por eso vamos a bajar como la guardia, sino que siempre hay que estar atento ante todo. Y que además pueden pagar en Bitcoin. Así es. Bueno, Bitcoin fue aprobado en el 2021 en septiembre para poder ser la segunda moneda legal del país. Hemos visto también cómo este sector ha crecido muchísimo, porque también los visitantes internacionales que conocen de ese tipo de criptomoneda y las carteras digitales permite que se vaya dinamizando poco a poco. Sobre todo sabemos que este es un proceso como cualquier otro al momento de venir a incorporar una nueva modalidad de pago. Entonces nosotros también ya vamos a pasos agigantados, demostrándole al mundo que no solamente también en el sector turístico se está creciendo, sino que otra manera también de ver cómo van a manejarse las finanzas más adelante. Así como te mostré la semana pasada el CECOT, el Centro de Confinamiento para Terroristas, donde están los principales mareros y donde Bukele recibió a casi 300 pandilleros venezolanos del Tren de Aragua. Bueno, ahora te voy a mostrar y vamos a recorrer la mayor cárcel de presos comunes que tiene El Salvador. Y es muy interesante si se pudiese replicar, por ejemplo, este modelo. ¿Por qué? Porque los delincuentes salen de allí con un oficio. Sí, salen y ya tienen trabajo. ¿Por qué? Te lo cuento así. Estas imágenes, las del Centro de Confinamiento del Terrorismo, lugar en el que están alojados los pandilleros más violentos de El Salvador, contrastan con estas otras, las del Centro Penal La Esperanza, ubicado en la localidad de Mariona. En 2019, cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia, ese complejo penitenciario se caracterizaba por el hacinamiento, las revueltas y el maltrato que recibían los internos. El método Bukele cambió la dinámica. Canal 26 sigue recorriendo las cárceles, los penales de El Salvador, de Nayib Bukele.
Estamos ahora en el centro de detención La Esperanza. Aquí conviven unas 28.000 detenidos, se los llama presos comunes, que no tienen nada que ver ni con el terrorismo ni con las pandillas. Son, por ejemplo, los que reparten, los que ayudan a hacer los alimentos que se consumen en el CECOT, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Son los que aquí hacen los muebles para las escuelas y para otras reparticiones públicas. Entramos juntos y conocemos la otra cárcel de El Salvador, de Nayib Bukele. Soy el inspector Juan José Montano, soy director de este complejo penitenciario La Esperanza. Lo que aquí se vive todo es trabajo, capacitación y trabajo. Unos internos trabajando, otros enseñando, otros desempeñándose en los diferentes talleres, otros internos salen a las diferentes instituciones a apoyar trabajos del gobierno, ya sea construcción de escuelas, construcción de hospitales, mantenimiento de parques o cualquier otra institución o actividad que el gobierno requiera. Para poder hacer todo esto, todos los que estaban relacionados o que eran pandilleros activos fueron trasladados al CECOT. Entonces aquí la gente que nos quedó son gente que tiene delitos comunes o gente que por alguna necesidad colaboró con delitos de pandillas, porque recordemos que en nuestros cantones y caseríos mucha gente era obligada a cometer delitos por los pandilleros. De no hacerlo, pues corría peligro su vida, ¿verdad? Muchos de esa gente se involucraron en delitos y son los que tenemos aquí actualmente. Una de las principales políticas carcelarias que implementaron los equipos de Bukele fue el programa Cero Ocio. El Plan Cero Ocio es un proyecto del gobierno del presidente Nayib Bukele, que lo que significa es que todo el mundo está ocupado en alguna actividad, ya sea aprendiendo, ya sea enseñando o trabajando en talleres o fuera del centro penal. El gobierno lo que ha hecho es, los centros penales los ha convertido en fábricas industriales. Nosotros aquí estamos todavía en formación de la fábrica industrial de zapatería. Lo que se espera es poder hacer todos los zapatos que el gobierno le da gratuitamente a los alumnos de todo el país, se van a fabricar aquí. Los presos, por el trabajo que realizan, no reciben una compensación monetaria. El estímulo es mucho mayor, se les reduce la pena. Sí, ellos tienen opción. Cada día de trabajo que realizan se les disminuye 2 en su pena. Entonces cada interno que está trabajando acá firma un documento de lo que lleva registro el equipo técnico, y por cada día que él labora se le reducen 2 días de su pena. Y cuando sale se supone que está reinsertado para la sociedad. Es correcto, de aquí van a salir reinsertados. Lo que pueden ver en estos momentos acá, están aprendiendo a reparar electrodomésticos. Todo esto lo que esperamos es que ellos al salir de acá tengan una oportunidad, tengan una herramienta para poder incorporarse a la sociedad, ya sea en un empleo o poniendo ellos su propio negocio. Un tema por ahí que se intentó en otros lugares, pero acá está dando resultados. Es correcto. Esto no es copia de ningún otro lado, esto es propio, desarrollado aquí en El Salvador. Kevin Carranza es el interno que está a cargo de uno de los turnos de los talleres de Línea Blanca. ¿Hace cuánto estás vos en el penal y por qué ingresaste? Tengo 3 años de estar dentro del penal y estoy por tráfico ilícito de drogas. Entonces aquí fue donde yo vine a empaparme de todo esto. Claro, y cuando salgas de aquí seguramente trabajarás en algo relacionado a esto. Exacto, esa es la idea, de que al salir de acá voy a trabajar de todo lo que hemos venido a aprender para dejar la vida delictiva. Nos motivamos por muchas cosas. Primero que nada porque estamos viendo los cambios que están dándose dentro del penal y que la redención de penas sí es cierto. Entonces hemos visto bastantes casos de compañeros que se han ido libres por medio del trabajo realizado. El taller trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Tenemos turnos de trabajo para nosotros, por los descansos, ¿verdad? Entonces hay turnos en el área de trabajo para los descansos. Pero acá siempre hay gente trabajando. René Martínez es el coordinador educativo del penal de La Esperanza y la pregunta es ¿en qué sector estamos en este momento
¿Y qué cantidad de gente hay? Porque es impresionante. Bueno, estamos, yo diría, en es sector 3, logísticamente, pero le llamamos la Facultad de Construcción. Este es un centro educativo, entonces esta es la Facultad de Construcción. Aquí tenemos alrededor de 6.000 internos aprendiendo 24 horas a construir. El gobierno de El Salvador, si usted puede ver los periódicos, los privados de libertad salen a construir escuelas, hospitales, calles, monumentos, a reparar cualquier cosa. Entonces nosotros, antes de sacar a un privado de libertad a trabajar, pues tenemos que garantizarnos que él sepa bien las herramientas, los procesos, que él maneje bien todo lo que va a ir a hacer afuera. No podemos arriesgar las escuelas ni los colegios. Así que antes él pasa por la Facultad de Construcción. Hasta hace unos años, el Centro Penal La Esperanza era conocido por una de las peores masacres que ocurrieron allí. Bueno, claro, todavía unos meses antes de que entrara el gobierno del presidente Nayib Bukele, hubo una balacera entre sectores. Los internos, los privados de libertad con seguridad y policía, ellos tenían armas aquí. Creo que todos en El Salvador todos sabemos que antes los privados de libertad mandaban en las cárceles, ellos tenían armas de fuego, y meses antes de que el presidente Nayib Bukele tomara posesión, hubo una balacera aquí que murieron más de 10 personas. O sea, armas reales dentro de un penal. Lo primero que se hizo fue tomar el control, o sea, eliminar armas, ilícitos, pandillas. Se hizo el centro de confinamiento terrorista. ¿Qué quiere decir? Que aquí no tenemos terroristas. Todo el que es miembro de un grupo terrorista va a un penal específico para no contaminar a los demás. El penal es extenso, ocupa varias hectáreas y la actividad se desarrolla durante las 24 horas de los 365 días del año. Muchas de estas personas no sabían nada, no sabían nada antes de venir a prisión. Aquí se les dio su primera oportunidad educativa y la educación les da un propósito de vida. Hay gente que, digamos, tiene una pena de 15 años y se da cuenta que su vida no ha acabado, que aquí va primero a aprender un oficio, que el oficio que él aprenda, en este caso construcción, le va a dar un propósito de vida, le va a dar esperanza, le va a dar una estructura diaria, le va a dar orden, control y disciplina para su vida, y a su vez va a poder curar el daño que le hizo la sociedad, construyendo las escuelas de los niños, construyendo los colegios de los niños. Y hay otra cosa también muy importante, esto se instauró en el gobierno del presidente Nayib Bukele y se llama el Plan Cero Ocio. ¿En qué consiste? En que científicamente los estudios que hemos hecho es que cuando un privado de libertad está todo el día ocupado, deja de delinquir.